Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Lourdes Pro y estoy aquí con mi querida amiga Daniel Salazar. Estamos en el Consulado General de México en Phoenix, ¿verdad? Así es. Y bueno, como les había hecho la invitación desde temprano, que íbamos a estar aquí hablando un poquito de lo que está haciendo el consulado, pues se llegó la hora, un poquito tarde, ¿no? Sí. Bueno, cosas pasan, ya sabes. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo, Daniel, por la entrevista, por permitirme a mí personalmente que hayas aceptado la invitación para conversar de lo que están haciendo en tu área. Platícame, ¿en qué área estás? Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a visitarnos al Consulado de México en Phoenix. Pues soy la vicecónsul de Asuntos Notariales de Fe Pública, como es el nombre correcto, y pues hacemos muchos trámites. Prácticamente somos una notaría de México, pero en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que el cónsul general tiene facultades de notario, se le otorgan facultades de notario y puede realizar ciertos actos que son de utilidad, pues para hacer trámites principalmente en México, o para que las personas sean representadas en México para asuntos legales, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque precisamente era una de mis preguntas. Todos sabemos, como mexicanos, que un notario público en México representa una figura completamente diferente a un notario en Estados Unidos. Sí. Entonces, quiero como hacer ese preámbulo primero de que sepan de que un notario público en México es un abogado. Así es. Que tiene las facultades legales para ejercer y llevar a cabo trámites, obviamente legales, de cierto valor y de cierta importancia, ¿verdad? Sí. Que los mexicanos conocemos muy bien. Entonces, muchos mexicanos tenemos las necesidades de hacer esos trámites en México, pero ya sea por la distancia o por la circunstancia que sea, no podemos, y los consulados en México también tienen esas facultades. El cónsul en este caso mencionas, ¿verdad? Y tú, como vicecónsul de Asuntos Notariales, dijiste, ¿cuáles son exactamente los servicios que ofrece tu área de asuntos notariales o actos notariales? Ok, pues son básicamente, y que son los más ocurridos, los poderes notariales para para actos de administración, para representación en pleitos y cobranzas y actos de dominio. Estos diferentes tipos de poderes dependen de qué requiere el nacional que haga su representante en México. O sea, lo que tú me quieres decir es que yo tramito un poder a favor de alguien más. Exactamente. Para que haga algo en mi nombre. Exactamente. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo estar presente, ese documento es mi figura. Exactamente. Entonces, alguien lo tiene que portar por mí. Sí. Y eso es lo que tú haces aquí. Yo puedo venir contigo y te digo, le quiero dar un poder a mi mamá, a mi hermana, a mi hijo, a mi comadre o a quien sea. Entonces, tú te vas a encargar de que ese documento tenga todos los elementos para que puedan ejercer mi personalidad en México, ¿ok? Y como en qué tipos de cosas o trámites o en qué casos, circunstancias yo necesitaría un poder, que alguien me represente a mí con un poder, como los que tú haces. Por ejemplo, una persona que necesita vender una casa o que necesita tramitar las escrituras de una casa que ya terminó de pagar y no puede ir a firmar ante el notario público o al registro público de la propiedad, etcétera. Entonces, esta persona puede venir aquí al consulado, nombrar a alguien que lo represente en México. Le damos un documento que se llama testimonio, que es la copia, por decir la copia de lo que se asienta en el libro del protocolo consular. Entonces, con este documento que tiene los datos específicos o biográficos de la persona que viene a otorgarlo, va con a México ante la autoridad que corresponda o ante el notario, lo presenta, y el representante o el apoderado puede firmar como si fuera la persona que está otorgando el poder. Es decir, es como firmar a control remoto, por ponerlo de alguna manera muy simple. Y ese es el documento que sirve para eso. Exactamente. Oye, Daniel, ¿y qué pasa cuando ya después ya hizo el trámite? ¿Qué sucede con ese poder?
o con ese documento? Los poderes notariales pueden limitarse en cuanto a su alcance y su temporalidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esta persona me represente solo para la escrituración de mi casa y calculo que todos los trámites y todo lo que tiene que hacer va a tomar a lo mejor 2 años, puedo limitar a 2 años ese poder. Entonces, yo cuando venga a tramitar o a solicitarte a ti personalmente ese poder, yo te voy a decir, nomás, si no se hizo en este año, ya no sirve ese documento. Exactamente, va a tener la temporalidad, va a decir 2 años a partir de la fecha de la firma, es decir, que va a contar a partir de hoy, 29 de julio, y para el 29 de julio de 2021 va a ser el último día que tenga validez. Ok. Oye, ¿y cuáles serían los pros y contras o a qué riesgos me enfrento yo dándole mi poder a alguien más? Mira, todo depende. Por ejemplo, si otorgamos un poder amplio, no quiere decir que ya le estás cediendo todas tus cosas a una persona. Esa persona aún tiene que responder ante ti por todo lo que haya hecho con ese poder. Ajá. Pero nosotros podemos limitar los poderes, es decir, si nada más es para algún asunto relacionado con un lote o una casa en específico, entonces en el cuerpo del documento, del instrumento, es como se llaman, es un nombre. Es un instrumento, técnicamente hablando. Técnicamente hablando, ese documento es un instrumento. Entonces en el instrumento se puede limitar el poder, es decir, yo te doy todas las facultades para que tú enajenes, para que tú hagas trámites sobre esta casa, pero nada más. Y mis demás propiedades no puedes hacer nada, no tienes injerencia aunque traigas este documento. Exactamente. Ese dato es muy importante. Ahora, yo tengo idea, pero obviamente no es mi actividad profesional. Tú que tú sí la ejerces. Confírmame o sácame de la duda si es verdad o mentira. Yo tengo entendido que si yo le doy un poder a mi mamá, por ejemplo, mi mamá no lo puede ejercer a su propio favor. ¿Es verdad? Sí, de hecho también se puede especificar en las cláusulas de los instrumentos que, por ejemplo, yo te doy a ti, Lourdes, oye, por favor, te encargo que arregles estos asuntos de este terreno, saca las escrituras, etcétera. Y ahí mismo en el cuerpo del instrumento podemos establecer que se te confieren atribuciones para que vayas, hagas trámites, comparezcas ante autoridades. Sin embargo, no te autoriza a enajenar el bien del que es objeto este instrumento. Ok, entonces se puede proteger, entonces los riesgos pueden ser muchos o pocos según yo te lo pida. No, es mi mamá, pues ¿qué va a hacer? No importa, todo amplio, completo. Entonces puede ser muy riesgoso. Exactamente. Ok, pero puede también ser muy seguro. Entonces para eso yo creo que te tengo que explicar y platicar exactamente qué quiero hacer. Exactamente. ¿Verdad? Para que tú puedas ahora sí que diseñar o redactar el instrumento correctamente a mis intereses. Exactamente. Esos son los poderes generales, o sea, va como subiendo de nivel, subiendo de color, depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? De lo que le estés pidiendo a tu representante que haga en México por ti. Es decir, si te va a representar en algún juicio legal, en algo así, bueno, es un pleito y cobranzas. Si es para actos de administraciones, por ejemplo, yo tengo una casa y quiero que lleves toda la administración de ese bien inmueble. A lo mejor que la rentes y yo no puedo ir a firmar el contrato de arrendamiento y tú con ese poder. Exactamente. O actos de dominio, que sí se trata de enajenación de bienes, de todo esto. Compra, venta, traspaso. Entonces, en la elaboración de cada instrumento intervienen muchos factores. ¿Cuál es el objeto de este instrumento? ¿Quiénes lo firman? ¿Esta persona es casada o soltera? ¿Sí? ¿Cómo obtuvo el bien? Entonces, cada caso es diferente. Lo que les recomendamos es que se acerquen al consulado, nos llamen y nos expliquen más o menos qué es lo que están buscando hacer en México, qué trámite van a hacer allá, para que nosotros entonces podamos darle la forma legal correcta al documento.
Ok, ahorita pues estamos mencionando para propiedades, ¿no? Pero, o también algún juicio. Juicios. También... Correcciones de actas de nacimiento también. Muchas veces las personas han llevado por años un error en su acta de nacimiento y por una u otra razón es muy curioso porque vienen aquí a tramitar su pasaporte y como ya tenemos un ojo entrenado, detectamos que está este problema en el acta de nacimiento. Hay un error. Hay algunas cosas que podrán llamar y hacer la corrección por teléfono al registro civil correspondiente. Hay otras que no, entonces necesitan ir directamente al Regálanos un ejemplo de algo así que sea muy necesario y ir con una carta poder. Por ejemplo, el error en un apellido. El error en un apellido. Ya ves que en lugar de SZ y cosas así. Exactamente. Por ejemplo, si en el libro, en el original, pusieron Cortés con Z y es con Z y está bien, pero después a la hora de capturar para Cidea, que ahora ya podemos, eso sí se puede corregir porque hablan y ven en el registro civil, no, pues en el libro original sí está con Z. Es que hay un acta anterior que sí estaba bien y ahora cuando lo capturaron y digitalizaron, fue un error eso, porque ellos asumen que fue error. Exactamente. Pero si es la inscripción original, por ejemplo, que el papá era Cortés con Z y el hijo es Cortés con S, entonces eso sí hay que iniciar un juicio y hacer una serie de trámites para lo que es útil una carta. Si es que el papá no puede ir personalmente. Perdón. Acabo de hacer un error a propósito. Muy común. La gente cuando nos llama nos dice, es que quiero hacer una carta poder. Hay una diferencia entre una carta poder y un poder notarial. Qué bueno que nos dice porque yo también estoy en esa ignorancia. Yo a todo le llamo carta poder. O a todo le digo un poder notarial. O sea, usamos un nombre o el otro para todo como si fuera lo mismo. Exactamente. Qué bueno que lo mencionas, acláranos esa parte. Una carta poder es la que se firma entre particulares. ¿Sí? ¿Cuántas veces en México no hemos...? La que venden en papelería. Exactamente, esa es una carta poder. Entonces, la puedes firmar, la podemos firmar tú y yo, le hablamos a dos testigos, la firmamos y ya estuvo. Claro que... Pero no hay un notario de por medio. Sí. Claro que si el objeto de esa carta poder excede cierto monto económico, entonces ya no tiene validez. Es cuando tienes que suscribir un poder notarial. Dependiendo del trámite, el valor que represente ese trámite va a servir o no un poder notarial, o vamos a ver la necesidad de una... Al revés, una carta poder... Un poder notarial es el que tiene mayor valor que un poder entre personas. Una carta poder entre personas. Entonces, el poder notarial siempre es ante un notario público, en este caso el cónsul general en funciones de notario. Entonces es diferente. Cuando nos hablan por una carta poder, les digo, es un poder notarial, vamos dándoles si quieres una carta poder, mira ahí enfrente hay una papelería, si ahí la firmas, o sea, no tiene ninguna formalidad. Pero es para, digamos, para trámites muy menores. Exactamente. Pues, donde no hay, digamos, cantidades importantes patrimoniales en riesgo. Exactamente. Pero generalmente, por ejemplo, también hay gente que otorga poder, generalmente para esto son poderes especiales. Ir a cobrar un dinero, no cobrar un dinero, sino hay una cuenta de banco a tu nombre y entonces tú no puedes ir a México a firmar o lo que sea, hacer el retiro, hacer movimientos, porque ya sabemos que las instituciones bancarias en México son muy especiales, muy minuciosas en esto. Sí, tienen sus políticas. Tienen sus políticas y son bastante estrictas. Entonces como que no es que llegue, hágame el favor, mire, soy buena. No, lo que pasa es que se trata de dinero. Claro, y están protegiendo los intereses tanto de ellos como de sus clientes. Entonces piden redacciones a lo mejor muy específicas. Entonces, en esos casos tenemos los poderes especiales para hacer movimientos de cuentas de banco. ¿No? Y si quiero que alguien abra una cuenta para mí, también, sí, en mi nombre, también sirve. Exactamente. El poder notarial especial.
Ok. ¿Cuántos tipos de poderes notariales existen? Mira, se dividen dependiendo del régimen, es personas físicas o morales. Físicas es una persona, tú o yo, que vamos a hacer algún trámite, o morales se refiere a las empresas. Empresas. Entonces, o instituciones. Okay. Entonces están los poderes generales, como te había mencionado, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y los poderes especiales, que es para un asunto muy específico y que se va a terminar ese trámite y entonces mi poder ya se terminó. Generalmente los poderes tienen una vigencia, si no la marcas, tienen una vigencia de 5 años. Pero todo depende de la legislación de cada estado donde vas a ir a presentar ese poder. Donde se va a ejercer. Exactamente. Ok, qué bueno que lo dices porque tengo un trámite por ahí que creo que ya pasaron 5 años. Sí, habría que checar la legislación vigente en el estado en el que vas a hacer uso de ese instrumento. Bueno, y en ese caso supongo que el notario sabe. Y es el que te va a decir, en ese estado esta carta todavía te sirve o ya no te sirve. Exactamente. Ok, según tu conocimiento, más o menos entre qué rangos de tiempo fluctúan. ¿Hay unos que son indefinidos? Sí, cuando no están abiertos, pues que no tienen un límite. ¿Pueden ser por todo el tiempo? Ok, entonces habrá que ver en Sonora, que es mi caso. Exactamente. ¿Qué indica? Pero generalmente son 5 años, habría que checar. O en la generalidad. Bueno, ese es un dato muy importante. Ok, ¿qué otro trámite tienes aquí disponible? Los testamentos, y es bien importante en este caso pues mencionar que hay una cifra que me parece alarmante y que no ponemos mucha atención a eso, ¿no? O sea, creemos que la muerte nunca nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, o que pues nuestros familiares se van a entender una vez que nos vayamos de este mundo y que todo va a fluir porque todos nos queremos y nos llevamos bien. Sí, pero desafortunadamente cuando hay una herencia de por medio siempre, o la mayoría de las veces, salta algo, hay conflicto. Entonces, para evitar esto, bueno, está este instrumento que tenemos, es el testamento. ¿Sabías tú que 1 de cada 8 mexicanos tiene un testamento? Uno de cada 8, es muy bajo el índice. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, para incentivar un poco, tenemos durante este año los testamentos a mitad de precio. Excelente. Bueno, pues hay promoción. ¿Esto es nada más en este consulado o a nivel nacional? A nivel nacional. En todos Estados Unidos. Para los mexicanos. Bueno, es que ese es un punto importante. O sea, es un testamento que se va a ejercer en México, no en Estados Unidos. Porque yo tengo una propiedad acá en Estados Unidos, no significa que con tu testamento del consulado de México me sirve. Ese es otro testamento que ejercen las autoridades de Estados Unidos. Exactamente. Ese es un punto importante. Exactamente. Entonces, ese testamento es para heredar los bienes que están en territorio nacional. En territorio y es mexicano. Exactamente. Es importante que tengamos en cuenta que todos los poderes notariales que vengan a firmar aquí o que se otorguen aquí, van a tener efecto solamente en México. En nuestro país. Nada para ningún asunto aquí en los Estados Unidos. No podemos hacer una carta poder para apoderar a nuestro abogado. Igual aquí, los poderes. Exacto. Una carta poder. Un poder notarial. Que es como cultural, ¿no? Exactamente. Pero aunque sea cultural, también viene la ignorancia de lado, porque hasta ahorita que lo mencionas, yo personalmente sé la diferencia de un poder notarial y un poder notarizado. ¿No? Entonces es un poder notarial, una carta poder y un poder notarial. Exactamente. Sí, entonces ahora sí hay que entonces correr la voz de que se sepa exactamente que son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. ¿Sí? Ok, excelente. Pues bueno, entonces les voy a comentar rápidamente para qué hacemos poderes, que es los trámites más comunes que se hacen en México con estos poderes. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles, casas, terrenos, etcétera, con parcelas, ejidos, todo lo que tenga que ver con derecho agrario, también se pueden hacer poderes para que representen en las asambleas, etcétera, en las ordinarias. Creo que me parece que en las extraordinarias un representante legal no puede ir representando a un ejidatario, pero bueno, eso ya es meterse mucho. Bueno, de alguna manera uno nunca sabe quién nos está viendo ahorita o nos pueda ver, porque el video ahí se va a quedar. Y hay muchos mexicanos acá que tienen propiedades rurales, que tienen parcelas, etcétera. Entonces,
Pero no vamos a profundizar en el tema, sin embargo, que uno que lo mencionas, para si ya quieren, ya necesitan una información más específica y clara, pues se comunican a su consulado. Y en tu caso, Daniel, es contigo aquí en Phoenix o en Arizona, sí, o en la jurisdicción de Phoenix, ¿no? En 3 ocasiones, es decir, sacaban una cita por Mexitel, venían a dejar sus documentos y se programaba una cita posterior para la firma. Ahora lo que estamos tratando de hacer... Y luego otra para venir por él. Exactamente. Okay. Ahora lo que estamos haciendo es, primero, que nos contacten ya sea vía telefónica, pero preferiblemente